puede ver la pantalla compartida. Ya la veo ya. Ah, qué bien. Ok, entonces, pues bueno, la última clase terminamos de ver la parte de generalidades de los hongos. Nuevamente recordemos, estábamos viendo pues en este tema qué es un hongo, qué tipo de organismo es, y también estábamos viendo cómo se clasifican y sus tipos de reproducción, etcétera, etcétera, ¿no? De qué se alimentan, generalidades sobre ellos, ¿no? Vimos, vamos a acercarnos, estuvimos al momento de ver la clasificación de los hongos, lo vimos de manera que, a ver, ¿dónde está? Bien, vimos la clasificación y lo vimos en orden en el de filogenético, ¿sale? Lo estuvimos viendo en el orden en el que, digamos, fueron evolucionando, por decirlo de algún modo. Vimos desde los más primitivos, entre comillas, hasta los más... los últimos que se piensa, se cree que fueron los que tuvieron algún tipo de evolución, ¿no? Ok, entonces vimos los quitridiomicetos, zigomicetos, también vimos los glomeromicetos, como usted mencionó, y al final vimos los ascomicetos y bacillomicetos, los cuales son los grupos más grandes de hongos. Veíamos que entre más primitivos, por decirlo así, bueno, entre más pronto se hubieran separado de la cadena evolutiva, bueno, de los otros hongos, claro, no es que no hayan seguido evolucionando, sino que entre más rápido se hubieran separado, la mayoría eran por reproducción asexual la mayor parte del tiempo, y conforme nos íbamos acercando a los últimos, pues bueno, cada vez iban reproduciendo más como de manera en su mayor parte sexual, ¿no? Que son los bacillomicetos, es decir, aquí sí hay recombinación genética y casi no hay reproducción asexual, en donde pues nada más los nuevos individuos van a tener prácticamente toda la información genética de los progenitores, ¿no? Bien, eso vimos y pues terminamos con ellos. También vimos que muchos hacen, bueno, claro, entre más fácil, más visibles sean, pues a veces es mucho más sencillo estudiarlos. Y pues bueno, de los últimos grupos veíamos que son de los que han tenido un gran impacto en la cultura humana, en el trabajo humano, desde para hacer medicinas, para comer, etcétera. Y los otros, los que son más primitivos, bueno, algunos no tienen casi ninguna interacción con nosotros como seres humanos, y otros también nos llegan a perjudicar, ¿no? Como suelen ser parásitos de nuestro, o bueno, depredadores, por decirlo de alguna manera, simplemente por el tipo de relación de los animales como nosotros los humanos. Bien. Y pues bueno, veíamos diferentes técnicas que tienen ellos para reproducirse, diferentes formas de existir, que muchos tienen simbiosis, ya sea con otra alga, con una cianobacteria, o con las raíces de las plantas para poder intercambiar nutrientes. Y veíamos que pues bueno, tienen alguna importancia ecológica también, ¿no? Y de ahí pues bueno, nos pasamos a esto de la importancia ecológica de los hongos. Vamos a hacerlo más grande.
Entonces, pues bueno, veíamos que los hongos, en cuanto a la importancia ecológica, son bastante importantes, son vitales en el equilibrio ecológico del planeta. La mayoría son detritívoros. Disculpen. Son detritívoros y descomponen la materia para que en este ciclo de la materia dentro de nuestro planeta vuelva de los consumidores a llegar a la parte de los productores, haciendo parte de la reserva de los nutrientes inorgánicos. Bien. Como usted mencionaba, también tienen relaciones simbióticas con algunos animales. Mencionaban aquí que hay algunos hongos que se encargan a través de 50 millones de años más o menos de coevolución, pues bueno, con algunos insectos como las hormigas. Ellos les proporcionan alimentos, nutrientes a las hormigas, mientras que ellas les proporcionan protección, el alimento de ellos, cuidado, etcétera, ¿no? Y se han encargado de esparcir este hongo. Veíamos que, por ejemplo, las hormigas que se les llaman arrieras, las que comen hojitas, no se las comen directamente, sino que se las van a dejar aquí a los hongos las deshacen y con este tipo de productos que va a tener el hongo es lo que se va a alimentar a la hormiga. Disculpen. Ok, entonces, pues bueno, eso con respecto a la simbiosis. Es como prácticamente los cultivos que nosotros tenemos de plantas, e incluso de animales, para obtener ciertos beneficios. Bueno, de plantas porque, bueno, no se mueven como tal los hongos, nada más nosotros nosotros cuidamos a las plantas, no se mueven. Procuramos que no tengan algún tipo de parásito, daño, les falte agua, luz, sombra, etcétera, ¿no? Pero en términos ecológicos podríamos decir que son más como nuestro ganado, ¿no? ¿Por qué? Porque y un ganado que, por ejemplo, nosotros ordeñamos, ya sea como los borregos o las vacas, porque no se comen como tal al producto, al hongo, sino que se comen lo que produce el hongo. Igual, con las vacas lecheras no nos comemos directamente a la vaca, sino consumimos el producto que es la leche, ¿no? Por poner algún ejemplo. Bien, veíamos también esto de las micorrizas, otro tipo de asociaciones simbióticas entre hongos y raíces de las plantas. Y pues bueno, tenemos dos tipos de micorrizas. Unas que pues nada más, en donde el hongo penetra dentro de la raíz, de las células de la raíz, y entonces hacen este tipo de simbiosis más cercana, más unida, y otras en donde simplemente las hifas del hongo enrollan a la raíz, como vemos aquí, pero no entran dentro de la raíz como tal, ¿sale? Nada más la envuelven y pues bueno, finalmente hay un intercambio, las plantas les dan los productos fotosintéticos como carbohidratos y los hongos ayudan a que se expandan de alguna manera las raíces de los árboles a lugares donde no puede llegar el árbol como tal, proporcionándole agua y nutrientes minerales. Bien. Y de hecho veíamos este ejemplo donde se ha comprobado que incluso cuando hace falta este tipo de interacciones, las plantas no pueden crecer. Veíamos aquí donde las micorrizas no se encontraban presentes en estas plantas y casi no se veían las raíces, casi no crecían, estuvieron a punto de morir, digamos, de inanición. Mientras que estas que tienen las micorrizas, podemos distinguir más o menos cuáles son, sí son del árbol, y vemos que hay muchos enredos más que serían las micorrizas, las hifas del hongo, de los hongos.
que pues ayudan a que se enriquezcan y absorban muchos más nutrientes estas plantas. Además de que se piensa que las micorrizas ayudan también a la información, a que la información de un organismo a otro pase, es decir, de una planta a otra, sea mucho más sencillo de pasar, ¿no? De transmitirse. Ok. Y bueno, vemos aquí, por ejemplo, en nuestra imagen, ¿no? Que tenemos las raíces, y aparte tenemos las micorrizas entrando en la raíz y que llegan mucho más lejos para poder consumir más nutrientes. Y así, por ejemplo, podemos ver una micorriza en una planta. Y bueno, aquí finalmente nos dicen, ¿no? Algunas micorrizas pueden modificar metales pesados tóxicos como el cadmio, de modo que las plantas no pueden absorberlos, ¿no? Los protegen, o sea, es una relación bastante estrecha y todavía no se ha conocido por completo el tipo de relación, se necesitan muchos estudios, pero se empieza a ver un poco la parte importante de este tipo de asociaciones en la naturaleza. Bien, bueno, no sé si ya lo vio en la presentación, pero ¿usted recuerda qué es el líquen? Hay esa cosa, ¿cómo se llama? Que se pega a las plantas, creo, o algo así, se me viene en la mente. Ok. Sí, es un tipo de organismo que crece en las plantas, que crece también en las rocas. Y bueno, ya lo hemos visto otros semestres. Recuerda qué tipo de organismo es decir, pues es una simbiosis, ¿sí? Es una simbiosis, pero recordemos la interacción positiva donde ambos reciben beneficios, donde ambos organismos diferentes reciben beneficios. Ahora, recuerda si el líquen, qué tipo de simbiosis es decir, qué tipo de organismos entran en esta simbiosis. Por ejemplo, en los corales entran un animal y un alga. Esa es la simbiosis. En este caso, de los líquenes, ¿qué organismos entran en esta simbiosis? ¿Se acuerda? Creo que es un hongo y unas, algas. Así es. Algas o a veces son cianobacterias. Pero pues sí, efectivamente, son un hongo y un alga o una cianobacteria. Ok. Y bueno, para empezar podríamos decir, bueno, que hace un alga afuera del agua, ¿no? Pues bien, el hongo le da las propiedades necesarias para protegerla al alga y que pueda existir fuera del agua. Y pues bueno, el alga, digamos, le transmite nutrientes al hongo, le transmite nutrientes y también pues hacen otro tipo tienen otro tipo de beneficios entre ellos dos. Entonces, bueno, ok. Entonces, otra de las simbiosis que tienen los hongos, bastante representativas, importantes, es el del líquen, que consta de dos componentes, el hongo y un fotoautótrofo, ya sea ¿cómo se llama? El alga o la cianobacteria. Recordemos el fotoautótrofo, bueno, por autótrofo son estos organismos que transforman la materia inorgánica a la orgánica y que sea foto significa que necesita luz. Eso. Entonces,
Un líquen va a ser un organismo dual, donde hay una combinación de hongo y fotoautótrofo, donde un quinto de las especies de hongo conocidas forman estas relaciones simbióticas. Se han descrito más o menos unos 14.000 tipos de líquenes. Imagínense, un quinto de todas las especies de hongos que hay, es solamente son líquenes, es decir, es una gran cantidad, ni siquiera, bueno, son muchísimos tipos de vida. Y bueno, los fósiles sugieren que los hongos desarrollaron asociaciones simbióticas con fotoautótrofos antes de la evolución de las plantas vasculares. Es decir, se sugiere que gracias a los hongos, como veíamos arriba, gracias a los hongos, las plantas comenzaron, o bueno, los organismos autótrofos comenzaron a salir del agua para conquistar lugares que no tuvieran estuvieron constantemente en inmersión sobre agua. Eso que le ayudó a que se empezara a colonizar el ambiente terrestre. Ok. El componente fotoautotrófico de un líquen es un alga verde, una cianobacteria o puede ser ambos. Generalmente el hongo suele ser un ascomiceto, el último en nuestra clasificación. Perdón, penúltimo, los ascomicetos. Aunque en algunos líquenes tropicales, el participante fúngico es un basidiomiceto. Ahora sí, de los más evolucionados, por decirlo así. La mayoría de los organismos fotoautotróficos que se encuentran en los líquenes también ocurren como especies de vida libre en la naturaleza, pero los componentes de los hongos por lo general solo se encuentran como parte del líquen. Es decir, que muchos de las algas o cianobacterias que se encuentran componiendo un líquen pueden también estar en vida libre, no siempre solamente como líquen, pueden ser algunos de vida libre, hay otros que sí tienen que estar a fuerzas en el líquen para existir, pero otros pueden andar rodando en el agua, en el viento, en las rocas, etcétera, ¿no? Pero los hongos generalmente sí tienen que encontrarse en esta simbiosis, si no, pues no encontramos estas especies de hongo igual de vida libre. Ellos sí se encuentran casi siempre con esta simbiosis. Hay excepciones, pero es generalmente. Y usualmente el hongo forma la mayor parte del talo, es decir, el cuerpo del líquen. Va a rodear cientos de los participantes fotosintéticos y los va a mantener en un lugar. Y los líquenes se van a nombrar por el componente fúngico. Es decir, vamos a ver acá. Ok. Entonces aquí tenemos un líquenes, la combinación entre hongo, alga o cianobacteria. Y bueno, aquí tenemos un líquen como cortado, ilustrado nada más, donde nos muestra las distintas capas de un líquen. Aquí los oredios, estos, va a ser la forma en la que se va a reproducir de manera asexual y van a ser, estas células de algas o cianobacterias encerradas por hifas fúngicas. Es decir, ya viene como la partícula de líquen lista, ¿no? No solo sale el alga o no sale solamente la hifa, sino que sale el conjunto de una vez para llegar a colonizar un nuevo lugar. Y entonces vemos las capas, ¿no? La capa superficial, que son hifas, es el hongo. Luego tenemos las hifas fúngicas entremezclados con el autótrofo. Y empiezan a haber algas o las cianobacterias mezcladas con las hifas. Luego hifas mezcladas débilmente, aquí. Y luego tenemos una capa profunda de hifas fúngicas. Es que por interrumpirla. Dígame.
Sí me puede dar un momento, por favor, es que tengo visita y pues mis padres no están y tengo que atender un rato. Ok, ¿en cuánto nos conectamos o cómo ve? Más o menos 5 minutos, por favor. Aquí no me voy a estar aquí en la llamada. Es que solamente mi hora de visita. Ok, Hay un muy rato bien. ya. Me avisa, nada más, habla aquí o me manda un mensaje en WhatsApp. Ujú, y continuamos, ¿sale? Sí, claro, por favor, por favor. Sí, gracias. Bueno, seguimos con lo del líquen, ¿no? Que pues que a simple vista, lo solemos ver de una forma, pero ya en la estructura de vemos que la mayor capa, pues bueno, es es el hongo, la capa profunda, hecha por hifas fúngicas, luego las hifas mezcladas débilmente con el autótrofo, luego las hifas entremezcladas con el autótrofo más fuertemente y luego la capa superficial de puras hifas fúngicas, ¿no? Es básicamente que el hongo pues rodea al autótrofo, ¿no? Y bueno, y aquí sería la roca u otra superficie donde está fijo el líquen, ¿no? Okay. Y la forma de reproducción es por medio de los oredios, donde, pues bueno, ellos ya van a venir formados de tanto del autótrofo como del hongo, las hifas del hongo. Bien. Ok. Entonces, a los líquenes los vamos a ir clasificando, los vamos a nombrar, dependiendo del componente fúngico. Ok. Pues bueno, en la naturaleza los vemos de un modo, pero en el laboratorio se han podido aislar los componentes del hongo fúngicos y hay fotoautótrofos de algunos líquenes y se han cultivado por separado en medios de cultivo adecuados. Aquí nuestro fotoautótrofo suele crecer mucho más rápido cuando se separa del líquen, mientras que el hongo crece más lentamente y requiere muchos carbohidratos complejos. Necesita que le esté añadiendo pues complementos para que pueda seguir existiendo el hongo. Cuando se les cultiva por separado, ninguno de estos organismos se ve como cuando ya están como cuando están en forma de líquen, se ven bastante diferentes. Y el fotoautótrofo y el hongo pueden reunirse con como un talón de líquen, pero solo si se coloca en un medio de cultivo bajo condiciones que no pueden sostener a alguno de ellos de manera independiente. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que si tenemos nuestro líquen y por medidas, con algunas medidas de laboratorio, algunas técnicas de laboratorio, lo separamos y agarramos al fotoautótrofo, ya sea el alga o el ¿cómo se llama o la cianobacteria, la ponemos en un lado y el líquen en otro, perdón, y las hifas, el hongo en otro, pues bueno, va a poder vivir bien, pues más o menos, pero aparte, si quisiéramos volver a juntarlos, una vez que ya se separaron, esto tendría que ser bajo condiciones en las que o el fotoautótrofo o el líquen no puedan sostenerse de alguna forma independiente, es decir, que el alga o la cianobacteria no puedan vivir sin la ayuda del hongo o viceversa. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta asociación? ¿Por qué existe? Bueno, antes se consideraba el líquen como un ejemplo de mutualismo en donde ambos dependen completamente del otro. El fotoautótrofo realiza fotosíntesis y produce compuestos de carbono ricos en energía para ambos miembros del líquen, es decir, para el hongo y el alga, el fotoautótrofo. Pero bueno, no está claro cómo el fotoautótrofo se beneficia de la relación actualmente. Algunos sugerimos, que obtiene agua y minerales nutrientes del hongo, así como protección contra la desecación, como le comentaba.
Pero recientemente también los investigadores sugieren que la asociación de líquen en realidad no es exactamente mutualismo, sino un parasitismo controlado por del hongo hacia el fotoautótrofo. Es decir, si ya estamos viendo todo esto y vemos que el alga o la cianobacteria pudiera vivir de manera mucho mejor sin el hongo, entonces podemos empezar a pensar que esto no es una relación donde ambos se beneficien, porque no está claro tampoco cuál es el beneficio para el alga, el fotoautótrofo, y se empieza a pensar que es más bien algo como parasitismo. Bien, entonces aquí tenemos otras... aquí tenemos otro esquemita. Tenemos, por ejemplo, una roca, la foto de una roca, y tenemos el líquen que está encima de la roca. Entonces, perdón, antes de continuar con esta parte, sí hay algunos beneficios que le da el hongo al líquen, pero no se está seguro si es un beneficio o simplemente es más bien un parasitismo. Ok. Entonces, tenemos aquí, y si lo cortamos como en este caso acá arriba, podemos ver las diferentes capas. Aquí el córtex superior, la médula, y aquí vemos el fotoautótrofo. Esto es el hongo, el fotoautótrofo. Aquí las cifras un poco más no tan revueltas. El córtex inferior, perdón, que es la parte donde va a pasar del líquen a la roca. Y aquí vemos cómo se va sujetando el líquen a la roca. Y aquí también vemos una pequeña capa de algas. Aquí, si lo vemos, ya, esta es una imagen de microscopio. Nuevamente, este es el córtex superior, la parte de arriba, la capa algal, la médula, donde tenemos las hifas, un poquito más dispersas, y luego el córtex inferior, que es mucho más denso, y luego tenemos pues la roca, o el árbol, o lo que sea, donde esté creciendo el líquen. Bien, entonces, los líquenes generalmente van a tener una forma de crecimiento, que se divide en 3 tipos. Los crustos líquen, los folios líquen y los fruticose líquen. O también conocido como líquen fruticuloso, líquen crustáceo y líquen folioso. Bien. El líquen crustáceo suele ser plano y crecen apretados contra el sustrato. El líquen folioso también son planos, pero estos tienen lóbulos con forma de hoja y no se oprimen tanto al sustrato. Y finalmente el líquen fruticuloso, perdón, crece erguido y tiene muchas ramas. Y aquí vemos, ¿no? El crustáceo, lo vemos bastante compacto. Aquí lo vemos, compacto, unido, y se ve que está bastante integrado a su superficie. Luego el folioso, pues bueno, vemos que sí está bastante unido, pero no tanto como el otro, y no se ve tan pegado a su superficie. Y el fruticuloso, que pues bueno, ya tiene hasta como ramificaciones aquí. Pero los tres tipos son líquen. Los líquenes entonces son capaces de tolerar extremos de temperatura y humedad, y crecen en casi todos los ambientes terrestres excepto en ciudades contaminadas. Por eso se le dice que es un buen indicador de la calidad del aire, que es bastante buena. Si hace mucho calor, mucho frío, hay demasiada agua, hay poca agua, puede que haya líquen ahí. Lo podemos encontrar ahí.
pero si el lugar está muy contaminado, pues no va a estar. Y bueno, existen mucho más al norte que cualquier planta de la región ártica, y generalmente igualmente están como en casa, es decir, se encuentran muy bien en la pluviselva ecuatorial, es decir, en el Ecuador, donde llueve bastante y es bastante templado, cálido, etc. Crecen sobre la corteza, y además nos damos cuenta que la región ártica, recordemos, es bastante extrema, es decir, el cambio de clima es bastante marcado, mientras que en la parte ecuatorial, pues bueno, suele ser mucho más estable, pero aún así, en ambos casos se ha encontrado pues líquen, ¿no? Diferentes tipos de líquen. Y bueno, como comentábamos, crecen en la corteza de árbol, en hojas y superficies rocosas expuestas, también en lava solidificada y lápidas, ¿no? En cualquier parte que ellos puedan, esté lo suficientemente dispuesto para que crezcan ellos, pues ahí va a estar, ¿no? Bien. Generalmente son los primeros organismos en habitar áreas rocosas. Son los primeros que van a llegar a colonizar un área rocosa. Si recordamos esta parte de la... ¿cómo se llama? La sucesión. Hablábamos, ¿no? Que ellos son los primeros que van a hacer suelo, los líquenes, y entonces donde ya no hay nada de vida, son puras rocas, empiezan a llegar los colonizadores a romper la roca. Entonces los líquenes que hacen suelo, que rompen roca, pues son de los primeros colonizadores. Ellos segregan ácido que gradualmente va a, como le decía, labrar las pequeñas hendiduras en la roca, y va a liberar minerales, como aquí vemos, en estas proyecciones de sucesión. Van a ir deshaciendo la roca y van a liberar los minerales. Este proceso monta el escenario para mayor desintegración de la roca por el viento y la lluvia. Es decir, es una forma más rápida de desgastar, mucho mayor de desgastar la roca. Y cuando los líquenes se mueren y se descomponen, se vuelven parte pues del suelo. Entonces, bastante ecológicos los líquenes, ¿no? Y aquí tenemos los tres tipos de líquen. Aquí los variamos por separado y aquí en un mismo lugar los vemos en sus diferentes formas, ¿no? Tenemos la parte foliosa, la parte crustácea, y la parte fruticulosa. Vamos a ver acá. Y bien, vemos que la crustácea está bastante pegada, bastante unida, compacta. La foliosa, pues bueno, sí está unida, pero está todavía un poquito separada. Y la fruticulosa, que pues bueno, tiene aquí sus extremidades, ¿no? Ok. Bien, entonces, aquí tenemos que el musgo caribú, o musgo asta de ciervo también, que es la Cladiona rangiferina, de la región ártica, que es otra de las funciones del líquen, de la región ártica, sirve como la principal fuente alimenticia para las manadas migratorias de caribúes. Y bueno, en realidad este musgo que sirve para alimentarlos no son líquenes, perdón, son líquenes, no musgos. Es decir, que es una de las principales, de los principales productores, de las principales bases de nuestra cadena alimenticia, para este tipo de caribúes que van migrando de norte a sur y de sur a norte. Algunos líquenes producen pigmentos coloridos, como la orceína, que se usa para dar color a la lana, que es este. Hay otros que producen tornasol, que es este, que se usa ampliamente en el laboratorio de química como indicador ácido-base, pH. Y aquí los líquenes varían enormemente en tamaño. Algunos son demasiado pequeños, casi invisibles, mientras que otros, como el musgo caribú, que veíamos acá,
mencionábamos arriba, puede abarcar incluso kilómetros cuadrados de terreno con un crecimiento hasta los tobillos. Es decir, así de alto básicamente, ¿no? Por favor. Creo que sí, creo que he visto de esa, ¿cómo se llama? El que parece musgo, el que dice caribú, esa creo que la he visto acá, creo. Ok. Habría que ver, vamos a ver la distribución del musgo caribú. Hay algunos muy parecidos. Sí se parece a algunos que pudimos haber visto. A ver, Creo que tengo una foto, a ver, la busco y ya se la mando en el grupo, a ver, ya me dice si eso o no es. Vale. Los musgos, podría ser, aunque podríamos confundirlo, pero sería bueno que mandara la foto. Se lo agradecería. Bien, entonces estos pueden crecer bastante altito. Para y bueno, al ser tan grandes, pues bueno, por eso es que pueden soportar tal cantidad de manadas de caribúes. Y bueno, el crecimiento del líquen va a ser bastante lento. El radio del líquen que puede aumentar en menos de suele ser de 1 milímetro por año, menos de 1 milímetro por año, es decir, es demasiado poquito, ¿no? Se considera que algunos líquenes maduros tienen cientos de años de edad. Entonces, bueno, por eso es que se habla tanto de que no hay que cortar el musgo, que no hay que cortar el líquen de sus lugares. ¿Por qué? Porque imagínense cuánto crece al año el líquen. Generalmente menos de 1 milímetro. Y son tan importantes que también hacen parte de la tierra, desgastan mucho más rápido las rocas, etcétera, y son una gran parte importante pues de nuestro ecosistema. Y pues bueno, yo sé que es tradición que muchas veces pues lo queramos poner para nuestros nacimientos, etcétera, pero sí es importante hacer conciencia de que pues no lo debemos cortar por su tan lento crecimiento y su gran importancia en nuestros ecosistemas, ¿no? Bien, y finalmente tenemos que los líquenes absorben minerales de aire, agua de lluvia y la superficie sobre la que crecen, y ellos no pueden excretar los elementos que absorben, y por eso se cree que por eso son bastante sensibles a los compuestos tóxicos. Sí, por ejemplo, ellos pues no tienen un ambiente tóxico, si siempre están con aire limpio, etcétera, pues bueno, sus desechos se los van a comer ellos mismos, es decir, la parte del alga, etcétera, del autótrofo del líquen, y lo va a ir procesando. Pero si algo que no les hace bien, que en este caso sería un elemento tóxico, entra en contacto con ellos, pues los va a matar. Esta sensibilidad entonces se reportó por primera vez en el 66, en 1866, por parte de un biólogo finés, quien observó que los líquenes que crecían en París tenían un desarrollo malo o eran estériles. Imagínense, en 1866, hace muchísimo tiempo. Se dedujo entonces que los líquenes se podían usar para medir la pureza del aire, o como un indicador, como le comentaba, y en la actualidad la reducción en el crecimiento de líquenes se utiliza como un indicador sensible de la contaminación del aire y en particular del dióxido de azufre. Recordemos que en cuanto a señales de contaminación, pues bueno, no solamente tenemos estos que nos miden las partículas, que nos dicen cuántas qué tipo de contaminantes hay, etcétera. Eso sí, pues es bueno, ¿no? Pero en realidad para saber
¿Cuál es el daño que hacen? Usamos medidores biológicos. Por ejemplo, en el agua usamos algunos animales sensibles. No es que los introduzcamos en ese tipo de ambientes, más bien si vamos a hacer un muestreo, vamos a sacar algunos animalitos del agua y vemos cuántos de ellos son sensibles y con qué frecuencia están, etcétera, y por qué están ahí, y así vamos a poder saber o nos va a dar un indicio de que también o mal está cuidado el cuerpo de agua, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues el líquen, pues nos dice que también o mal cuidado está el ambiente aéreo. Bien. En un estudio, entonces, investigadores demostraron una relación entre cáncer de pulmón y contaminación del aire al comparar las ubicaciones de baja biodiversidad de líquenes. Y entonces, por lo tanto, de contaminación del aire, con las ubicaciones de las muertes por cáncer de pulmón en varones jóvenes. Es decir, como le comentaba, estos indicadores, obviamente, pues podría decir uno, pues no vive ahí en la especie ya, ¿no? Pues qué chido. Pero nos dan un indicio de qué tan contaminado puede estar y si en algún momento le hace daño a estas especies sensibles, posiblemente a la larga nos hagan daño a nosotros como especie, ¿no? O a otras especies. Ok. Y bueno, puede ocurrir que haya un regreso de líquenes a un área y esto nos podría indicar no que el líquen limpie el aire, sino que más bien nos indica que el aire está más limpio y por lo tanto el líquen puede empezar a crecer aquí. Los líquenes se reproducen principalmente por medios asexuales y por lo general mediante fragmentación, un proceso en el que los oredios, esas bolitas, esas esporas por las que se reproducen, se separan y si aterrizan en la superficie adecuada se establecen. Los oredios van a tener células de ambos progenitores. Como le comentaba, tanto del autótrofo, alga o cianobacteria, como del líquen, las hifas. Y bueno, en algunos líquenes el hongo produce ascosporas que pueden dispersarse con el viento y encontrar un compañero alga adecuado solo por azar. Y entonces aquí vemos cómo es la reproducción del líquen. Tenemos nuestro líquen, recordemos hongo, la matriz, más hongo y aquí las algas, ¿no? Aquí tenemos el ascocarpo del hongo y tenemos las hifas del hongo y tenemos la capa de algas. Y aquí, pues bueno, vemos cómo se abre el líquen y salen las esporas del líquen para colonizar un nuevo lugar. Y entonces el soredium consiste en una o algunas células fotosintéticas rodeadas por hifas del hongo. Los soredios, bueno, y aquí vemos cómo los soredios salen de aquí para pasar al medio ambiente y poder reproducirse, ¿no? El sustrato, la base más baja, esta parte de la matriz donde sí hay algunas combinaciones entre hongo y alga, pero no tanto. La capa fotosintética. Y finalmente la capa de hasta arriba de hongo. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí?